un evento más de Comparte y Aprende. En esta ocasión vamos a hablar sobre BI y Storytelling con el programa de inteligencia de negocios de Cognos. Quiero presentarles a Germán Celada, el instructor y facilitador del programa de certificación de BI de Cognos. Él es ingeniero de sistemas con una maestría en ciencias de la computación, mención base de datos, y está en la industria de la tecnología de la información desde hace ya más de 25 años. Se ha especializado en temas de planificación de recursos empresariales, gestión de relación con los clientes e inteligencia de negocios. Él es director ejecutivo del Grupo Cognos, organización que se dedica a acompañar a sus clientes durante sus procesos de transformación digital. Actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento personal en temas que lo apasionan, como ser el trabajo en equipo, comunicación, colaboración, liderazgo y coaching. Precisamente el tema de comunicación a través de datos es sobre lo que se hablará durante esta presentación. Así que sin más preámbulos, los dejo con Germán. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Buen día a todos, bienvenidos. Voy a hacer la presentación, voy a estar a cargo de este tema hoy. Denme un segundito, voy a compartir mis láminas. Espero que todos estén viendo la lámina. Bien. Se puede ver. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, antes que nada, y lo más importante, es agradecerles su presencia el día de hoy en este evento. En la presentación de hoy hablaremos sobre la inteligencia empresarial, las historias basadas en datos y en particular sobre el programa de certificación profesional de Cognos. Quisiera continuar leyendo la siguiente cita que representa la motivación principal de nuestro programa. Dice así: no todo el mundo necesita ser un científico de datos, pero en nuestros días todos deberíamos desarrollar habilidades en analítica de datos para potenciar nuestro trabajo profesional y mantenernos competitivos, mejorando nuestra toma de decisiones. Bien, ese es el mensaje principal. Y voy a hacer referencia a mi hoja de vida que fue leída al presentarme, y como se puede apreciar sutilmente en su lectura, de pronto tengo un cambio hacia un proceso de crecimiento personal en temas que me apasionan. Bueno, les quisiera narrar brevemente el génesis o inicio de este cambio personal. En el año 2006 abrimos, en sociedad con una empresa extranjera, un nuevo negocio como parte del Grupo Cognos. ¿Sí? Una nueva iniciativa en la que nos dedicamos a implementar soluciones de gestión de clase mundial en empresas medianas y grandes. En ese entonces yo fui gerente general y socio de esta nueva compañía dedicada a implementar proyectos muy sensibles para las empresas y de alta complejidad. Durante casi 8 años funcionó la empresa, llegamos a tener más de 40 empleados en su época de mayor expansión, y después de ese periodo, el 2014, lamentablemente tuvimos que cerrar la compañía. Luego del cierre de la empresa y el gran disgusto, mi primer impulso fue pensar que la culpa había sido de otros. Los empleados, los socios y hasta pensé los mismos clientes. Eso me mantuvo estancado sin poder avanzar por mucho tiempo, sin control alguno. Bueno, después el deseo de cambio me hizo replantear todo. Pasaron meses antes de tomar una decisión y la verdad es que solo pude seguir al asumir la responsabilidad completa del fracaso de la empresa, dejando de culpar a los demás y reconociendo que lo único que puedo controlar en realidad son mis pensamientos. Definí entonces que si quería cambiar mis circunstancias, primero tenía que cambiar yo, de adentro hacia afuera. Decidí entonces iniciar un plan de desarrollo personal en temas que me apasionan, sin importar que tuviese que salir de mi zona de comodidad, sin considerar la edad, y cambié entonces y establecí claramente una nueva filosofía personal. En lo profesional decidí pasar de ser un especialista, que es lo que he sido toda mi vida,
hacia un especialista generalista y elaboré un plan para lograrlo. Como generalista, además de mi especialidad técnica, incorporé en mi plan de desarrollo temas que tienen que ver sobre todo con el lado humano, como la inteligencia emocional, la comunicación, colaboración y el coaching. Precisamente el programa de formación en inteligencia de negocios que les vamos a proponer hoy busca eso, que los participantes puedan adquirir conocimientos y habilidades en BI, en inteligencia de negocios, que los haga generalistas de manera que complementen las especialidades que cada uno pueda tener. Hablando de Cognos, es una organización que tiene más de 25 años en el mercado, ha capacitado y realizado proyectos para soluciones tecnológicas en muy variados y diversos rubros e industrias, como la petrolera, banca, salud, educación, agropecuaria, construcción y transporte. Cuenta con cientos de clientes, así como con miles de soluciones implementadas y cursos dictados a lo largo de su vida corporativa. Bueno, con este tema de la facilitación de la comunicación y con el impulso de la educación virtual y el trabajo remoto, Cognos ha tenido la oportunidad de ampliar su cobertura de servicios fuera de Bolivia, a países como Perú, Colombia, México, Nicaragua, Chile, Uruguay. Bueno, la agenda que les propongo hoy en este evento considera 3 puntos. El primero trata sobre el data storytelling, ¿sí? O las historias de datos analíticas. El segundo es la propuesta de valor a través del programa de certificación en inteligencia de negocios de Cognos. Y finalmente, algo sobre el cierre del evento. Bueno, y voy a comenzar entonces hablando de data storytelling, ¿sí? Y bueno, ¿qué es storytelling? Storytelling es el contar historias y se usa desde tiempo inmemorable en un sinnúmero de contextos además, como por ejemplo el entretenimiento. Este es el caso de revistas, teatro, películas, videoclips y muchos otros. También se usa bastante en la educación y transferencias culturales. Y en una última época se usa mucho en entornos organizacionales, empresariales y de negocios. El storytelling también aplica a la analítica de datos y la toma de decisiones que narra en forma de historias los comportamientos de los datos para llegar a conclusiones de negocios. La inteligencia de negocios, en esencia, consiste en tomar buenas decisiones empresariales, ¿sí? Decisiones, entre comillas, inteligentes, en base a datos, en base a la información disponible. Podríamos decir que tiene 2 partes. La primera trata sobre la analítica en sí. Este es el proceso. Este proceso se puede describir en base a una metodología como la de Crisp Data Mining, que es la que les muestro en la lámina. Bajo esta metodología, por ejemplo, el proceso analítico comienza con el entendimiento del negocio, es decir, comprender el ámbito de dominio en el que está el negocio, su industria, su propia terminología y problemática. Luego trata sobre el entendimiento de los datos, es decir, a los analistas nos llega una o varias fuentes de datos, de distintas fuentes que tenemos que entender, y usualmente lo que ocurre es un movimiento entre entender el negocio y entender los datos. Luego viene lo que se llama la preparación de datos. En un mundo real, los datos no están listos para ser sometidos a un análisis. Entonces, normalmente están dispersos y no unificados y no preparados. Entonces, hay que pasar esta preparación por consolidar los datos de distintas fuentes, hacer la limpieza, transformar los datos si es necesario. Y el último paso de la preparación es lo que se llama la data reduction, que es reducir los datos y quedarme solamente con aquellos que importan. El resultado de esta etapa, de este paso, se llama los datos bien formados. Con base en los datos bien formados, ya pasamos a hacer lo que se conoce como el modelado. O sea, tener los datos bien preparados, conocer las relaciones entre los datos, hacer los cálculos necesarios, aplicar la matemática y estadística
preparar los reportes, los scorecards, los dashboards y todos los elementos de explotación del modelo analítico para luego ir a la evaluación. Es decir, preguntarnos si el modelo analítico que hemos creado responde todas las preguntas del BI. Las preguntas sobre el pasado, sobre el presente o incluso sobre el futuro. En caso de que en la evaluación esto no haya funcionado bien, yo podría volver al business understanding, al paso inicial, para correr de nuevo todo esto hasta lograr un modelo valioso, ¿sí? Cuando tenemos un modelo que ya está bueno, está maduro, otorga valor, hacemos lo que se llama el deployment, o sea, lo ponemos en producción, hacemos la explotación del BI sacando toda la utilidad necesaria. Esa es la primera parte. La segunda parte trata en cómo nosotros vamos a presentar los descubrimientos de la analítica a otras personas para que logren nuevos entendimientos. De esto se trata el storytelling y es el tema que voy a presentar hoy. Y en este gráfico, en esta lámina, ustedes tienen el panorama completo del curso del programa de certificación que tenemos en Cognos para ofrecerles. Bien, una definición de historia es que representa una experiencia de transformación digital, perdón, una experiencia de transformación humana. Está formada por personajes, por ejemplo, está el héroe, está el villano o circunstancias adversas, está la princesa o el premio y posiblemente, según la historia, otros tipos de caracteres. ¿Qué pasa a continuación? Lo que se hace es, se cuenta con una trama o argumento de la historia, que típicamente sigue lo que se llama un arco dramático. Este arco está compuesto por la exposición, la acción creciente, el clímax, el declive de la acción y la resolución del conflicto. ¿Sí? Una trama muy común es el famoso man in a hole, en inglés. Es el hombre en un agujero que se mueve de situaciones de bienestar y fortuna en la parte superior hacia un hoyo profundo de infortunio para salir de él con un gran esfuerzo y lucha. Basado en estas combinaciones tenemos otras tramas, por ejemplo, de la pobreza a la riqueza, donde todo mejora continuamente, o las famosas tragedias, donde todo empeora continuamente, diversas combinaciones de fortunio e infortunio, como la leyenda de Ícaro, de la mitología griega, que tiene un tramo de fortuna, cuando Ícaro escapa de su cárcel y vuela con sus alas hechas de plumas y cera, para caer luego en el infortunio total hasta la muerte, cuando sus alas se derriten al acercarse mucho al sol. O también la famosa tragedia griega de Edipo Rey, que sigue un camino de infortunio, fortuna y termina en un final trágico. Bueno, pero ¿cómo se forma una buena historia? Estos son los pasos básicos, bien sencillos. Lo primero es la creación de la trama. Segundo, desarrollar los personajes. Tercero, introducir el drama, los conflictos, la parte emocional de la historia. Entretejer los personajes, trama y drama, o sea, armar todo un tejido entre estos elementos para terminar llevando a la audiencia al final de la historia. Luego de crear la trama, hay que introducir y desarrollar a los personajes. Como habíamos dicho, al menos un protagonista y un antagonista. También hemos comentado que el antagonista no necesita ser siempre una persona. Puede ser un problema, un desafío o una situación adversa. Pueden definirse también otros caracteres complementarios, como por ejemplo el dador, el despachador o el ayudante mágico, o incluso el falso héroe que se quiere llevar los premios y los aplausos del héroe. Bueno, y al desarrollar los personajes se establecen lo que se conocen como diálogos internos y externos. Los internos se refieren a los pensamientos, a las reflexiones que realiza cada personaje y que deben ser presentados como parte de la narración de la historia. Y los diálogos externos, que son los diferentes niveles de comunicación entre los distintos caracteres de la historia. Bien, introducir el drama y entretejer personajes, trama y drama, significa hacer ¿qué?
primero, describir la situación presente en la historia, presentar el problema luego, avanzar dibujando el cambio para llegar a la solución. Ahora, en este viaje o camino es clave en las historias la existencia del drama, emociones y descripción de sensaciones que den lugar a lo que se conoce como los momentos ajá o de descubrimiento. Ajá, así dice la audiencia cuando descubre algo, cristaliza ideas, tiene revelaciones y da alas a su expresión creativa. El tema de incorporar detalles específicos en las historias, como por ejemplo nombres de personas, fechas, cifras y otra información detallada, da un importante toque de credibilidad para la audiencia. Bueno, la última parte de la historia debería ser llevar al final a la audiencia, donde se visualiza o se puede visualizar el futuro de acuerdo al punto actual de resolución del conflicto que se ha llegado, y se presentan las capas de significado, como piezas de un rompecabezas. La idea en las historias es no dar a conocer explícitamente el mensaje final de la historia, sino más bien permitir que la audiencia encuentre por ellos, descubra los mensajes finales. Bien, vamos a hablar un poco de cómo funcionan las historias en la mente de las personas. En el primer gráfico, el que estamos viendo ahí a la derecha, podemos apreciar lo que ocurre en el cerebro cuando se ve una presentación en PowerPoint o cuando se lee un mail. Básicamente se encienden eléctricamente solo las zonas de comprensión y procesamiento del lenguaje y de producción de palabras. Hay unos aparatos especiales que permiten medir y visualizar la actividad cerebral en base a impulsos eléctricos. En cambio, cuando se escucha el relato de una historia, además de las áreas anteriores, el cerebro presenta signos de actividad de movimientos en el motor córtex, señales eléctricas de actividad en el área de las emociones y sentidos, como el olfato y el tacto, reacciones emocionales en las amígdalas y memorias de las experiencias de la audiencia al ponerse en el lugar de los personajes de la historia. En otras palabras, es como si la audiencia estuviese viviendo la historia según lo muestra su actividad cerebral. Bueno, y aquí viene la neurociencia que estudia el sistema nervioso del ser humano. Tenemos los neurotransmisores como elemento central, que son biomoléculas que permiten la transmisión de información de un punto a otro en el cuerpo humano, y se tienen diversos neurotransmisores y hormonas que hacen este trabajo. Por ejemplo, tenemos la dopamina asociada con la recompensa que se genera al dormir bien, escuchar música o hacer algún tipo de ejercicios. Está también la serotonina asociada con la tranquilidad, se genera con el agradecimiento, la naturaleza y el ser positivo. La oxitocina es el neurotransmisor del amor, generado con la meditación, la generosidad y los abrazos. Están también las endorfinas asociadas con la alegría, generadas por risas, bailes y también por relaciones de amistad. La adrenalina asociada a la activación, generada por deportes extremos y riesgos. Y luego tenemos el cortisol. Esta hormona se la conoce como la hormona del estrés y está asociada a problemas, ¿sí? A sensaciones de que algo no va bien, de que algo está mal. Bueno, esto es muy interesante y como podemos apreciar, los neurotransmisores y hormonas se generan en el cuerpo humano por una serie de actividades, pero también pueden ser generadas por ¿qué otras cosas? Por alimentos, ¿sí? Por drogas, obviamente, las medicinas hacen que se generen estos elementos, y adivinen por qué más, por historias bellamente contadas. Se dice a través de estudios que una persona que genera oxitocina combinada con cortisol, por ejemplo, se encuentra mucho más sensible para ser afectada y convencida para tomar una decisión. Bueno, y las historias analíticas consisten en dar vida a los datos con elementos visuales y narrativas que resulten en nuevos entendimientos
para las personas. En la parte izquierda del gráfico tenemos que las historias analíticas comienzan con la información o datos, que es el arte del periodismo estructurado y que armoniza la información. El resultado a la derecha es terminar con la visualización, el arte del diseño estructurado que armoniza los elementos visuales. En el medio tenemos el concepto a transmitir o la historia en sí, la función o meta de la presentación y las formas visuales como metáforas para facilitar el entendimiento, utilizando semejanzas para explicar mejor la idea que se quiere plasmar. Entonces, acá uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿y en qué se diferencia una presentación normal, típica, tradicional con una historia? Bueno, lo primero es que la presentación es solo una narrativa que describe una situación en particular. La diferencia de la historia es que la narrativa carece de un lenguaje inspirador. No ha sido hecha para mostrar conflicto, para describir los personajes, tener drama, emociones. Por lo general, no tiene un mensaje central o universal que compartir. Y luego el otro componente muy potente, muy poderoso, es la comunicación visual, ¿sí? Básicamente, lo visual representa el 83% del aprendizaje humano respecto, por ejemplo, a otro sentido, que es el sentido del oído, que solo representa el 11%. Hay estudios que han probado que la retención de información 3 días después de una reunión es 6 veces mayor cuando la información es presentada por medios visuales y orales, con narrativa, que cuando es presentada solo con palabras. Otros datos de estudios importantes señalan que el 90% de la información enviada al cerebro es visual. 80% de la información que se recuerda, que es memorable, es de lo que la gente ve. 50% del cerebro muestra actividad cuando hay procesamiento visual. El 40% de la gente responde mejor a la información visual. Y lo más contundente, nuestra mente procesa lo visual 60 veces más rápido que lo textual. Bueno, ¿y cuál es el sentido de la revisión de estos conceptos que hemos realizado hasta acá? El sentido es configurar, es conjugar todos estos poderosos elementos para lograr una presentación extraordinaria que busque llevar muy alto, muy lejos a la audiencia, avanzando ordenadamente en su relato y elevándola a nuevos entendimientos. La idea entonces es resolver problemas y vender ideas basada en datos de manera visual y usando historias. La combinación explosiva, datos, más visuales, más historias. Bien, les voy a presentar 12 pasos como una guía en la búsqueda de lograr presentaciones extraordinarias. Cuando hablamos de algo extraordinario es que permita obtener resultados más allá de lo normales. Estos pasos son: 1, definir el tema; 2, establecer las verdades que se van a comunicar y en qué prioridad; 3, identificar el contexto, la idea a compartir, la esencia del presentador y la audiencia a la cual se llevará el mensaje. Luego tenemos la 4, establecer el tipo de presentación, decidir si va a ser explicativa, una presentación persuasiva, narrativa o una combinación de estas. En el paso 5, definir la línea argumental de la presentación. En el 6, establecer las preguntas que se van a resolver, que se van a responder durante la presentación. Luego tenemos el paso 7, establecer las características según las cuales cada respuesta será presentada. 8, definir los aspectos visuales. Y 9, elaborar la presentación en sí. Los últimos 3 pasos propuestos son: evaluar cómo está la presentación hasta ese momento. El 11, dar vida a la presentación exponiéndola a otras personas. Y finalmente, hacer algo que se llama lecciones aprendidas, evaluar cómo hemos hecho la presentación con una retrospección que nos permita mejorar las presentaciones futuras. Bueno, voy a hablar de algunos de estos temas. Voy a comenzar por la definición del tema.
que en definir el tema, la clave está concentrarse en la audiencia para asegurarse que lo que estamos entregando sea algo de valor, ¿sí? Algo que le sea interesante y atractivo a la audiencia y que además los asistentes lo puedan aplicar en sus vidas. Por ejemplo, de nada serviría que por ahí en esta presentación yo les hable de algo así como hidrocarburos. Quizá no hay mucha gente que acá le interesen los hidrocarburos. Sobre nosotros, los presentadores, obviamente el tema debería gustarnos mucho, ¿sí? Mejor aún si nos apasiona, si es algo que nos deleite. Lo deberíamos conocer bastante bien. Mucho mejor aún si somos expertos o especialistas en el tema. Y luego, idealmente, deberíamos haber hecho el viaje nosotros mismos. Es decir, les doy un ejemplo. Si presentamos un tema sobre cómo encontrar oro, lo ideal será que de alguna manera nosotros mismos hayamos tenido en nuestra vida la experiencia de encontrar oro. Bueno, para establecer los tipos de nuestra presentación, primero vamos a revisar los tipos posibles que se pueden tener. Voy a comenzar por las presentaciones que se llaman explicativas, que pueden dividirse a su vez en informes y educación. Por ejemplo, si consideramos las presentaciones como una imagen animal de un puma, ¿sí? Traigo la palabra puma porque se utiliza como la abreviación de Presentations Underlying Message Architecture, que sería arquitectura de mensajes base de presentación. Tenemos que el informe es un puma en reposo, ¿sí? Que transmite nuevos hechos haciendo que los datos cobren vida. Básicamente es la imagen plana de la derecha de la lámina. La presentación que educa es el puma que trepa, enseña nuevas habilidades y nos enseña el cómo. Es la imagen que avanza y se eleva de la derecha. Bueno, luego tenemos las presentaciones de tipo que son persuasivas, donde tratamos de convencer a otros. Este caso es el puma que ataca, que recomienda nuevas acciones para superar obstáculos. Dentro de este tipo de presentaciones se tienen, por ejemplo, los discursos de ventas, las entrevistas de trabajo y los lanzamientos de nuevos productos. Básicamente es la imagen de la derecha donde vemos que pasamos sobre un obstáculo. Para terminar, tenemos las presentaciones narrativas. Esto es el puma que salta, que inspira nuevas creencias. Como dramas nos rompen el corazón y luego lo curan, lo parchan, le ponen una curita. Dentro de este tipo de presentaciones se tienen, por ejemplo, los discursos de apertura, los sermones religiosos y las charlas TED. Es la imagen de la derecha que pasa por un infortunio antes de encaminarse hacia la felicidad. Bien, las preguntas a responder dentro de nuestras presentaciones consideran lo que nosotros vemos como presentadores y qué tipo de herramientas usaremos para exponerlas. A este esquema lo llamaremos los marcos 6x6, es decir, 6 maneras que vemos las preguntas y 6 maneras de mostrarlas. La primera manera es cuando vemos la pregunta ¿quién o qué? Usamos un retrato para mostrarlo. La segunda, cuando vemos la pregunta ¿cuánto? Mostramos un gráfico. La tercera, cuando vemos la pregunta ¿dónde? Usamos un mapa para mostrarlo. La cuarta, cuando vemos la pregunta ¿cuándo? Mostramos un cronograma. La quinta, cuando vemos la pregunta ¿cómo? Usamos un diagrama de flujo. Y la sexta, cuando vemos la pregunta ¿por qué? Mostramos lo que se llama una matriz de variables múltiples, es decir, un gráfico de dispersión de puntos o burbujas. Bueno, asociado al marco 6x6 tenemos la necesidad de identificar la versión o las características gráficas que usaremos para mostrar cada tipo de pregunta. A esto se lo conoce como el códice del pensamiento visual. Y les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que un gran neurocirujano hace presentaciones a distintos públicos a lo largo del mundo, explicando sobre cómo funciona el cerebro. Él podrá tener 2 versiones de su diagrama de flujo. Una versión simple, orientada al público en general,
y una versión compleja orientada a profesionales colegas que tienen muchos más conocimientos sobre el tema. Si nuestro neurocirujano usara la versión simple para sus colegas, simplemente los aburriría. Y si usara la versión compleja para el público general, nadie lo entendería. Es así que cada tipo de preguntas se definirá. Para cada tipo de preguntas vamos a definir las características visuales del elemento a exponer, usando la abreviación como está en la lámina SCVID. La S significa si nuestra gráfica va a ser simple o elaborada. Es el ejemplo del neurocirujano. Si vamos a representar calidad o cantidad, si vamos a mostrar visión o ejecución, por ejemplo, en el cuándo, yo debo definir, voy a mostrar la visión del cuándo o la ejecución del cuándo. Y voy a mostrar lo individual o lo comparativo con algo. Y finalmente, la última letra es la D de delta, que significa si voy a mostrar el cambio o el estatus actual, la situación actual como es. Bien, ahora, a la hora de definir los elementos visuales a mostrar en nuestra presentación, es muy recomendable establecer qué tipos de videos, fotos, gráficos y dibujos van a ser usados. Qué cantidad y proporciones se van a usar de cada uno de ellos de manera justificada. Por ejemplo, en una presentación se podría decidir no usar ni fotos ni videos, pero en otra yo podría decir voy a usar solo fotos. En la definición de los elementos visuales se crea lo que se conoce con el nombre de storyboard o tablero de historias, que es un bosquejo de lo que tendrá cada lámina o dispositiva en lo referido a áreas de texto y áreas gráficas. El storyboard también muestra la secuencia en que serán desplegadas las láminas. Otro board o cuadro es el mood board o el tablero de estado de ánimo, donde se define la guía para imágenes, colores y tipografías, principalmente la línea gráfica de la presentación. Bien, ahora cuando hablamos de elementos gráficos en general, es muy importante tener en cuenta lo que se conoce como elementos precognitivos, ¿sí? Son características gráficas que nos llaman la atención de manera inmediata, sin necesidad de realizar sobre ellos un análisis consciente. Su identificación es inmediata en el cerebro, como por ejemplo cuando dentro de un conjunto de puntos, uno de ellos tiene un color distinto, o tiene un tamaño diferente, o una orientación diferente, o cuando parpadea, por ejemplo. Cuando pasamos de los elementos gráficos a los numéricos, o trabajamos con números, hay una premisa muy importante. Menos es más. ¿Qué significa esto? Utilizar representaciones gráficas lo más sencillas posibles, que permitan entender su significado con un solo golpe de vista, sin necesidad de dar dos o más pasadas de visión. Peor aún si se tiene que hacer cálculos en una hojita aparte. Ya decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Debemos evitar entonces cosas como gráficos de tortas muy sobrecargados y sin buenas etiquetas, gráficos de barras en 3D o gráficos con fondos oscuros que nos distraen de los números que son importantes. En lugar de eso, se pueden usar gráficos de columnas simples y limpios y gráficos de líneas con pocas variables. Bien, antes de elaborar la presentación en sí, vamos a necesitar configurar la aplicación elegida para tal fin. Ya sea que estemos usando PowerPoint, Prezi, S-Way o Keynote de Apple o cualquier otra. Luego vamos a proceder a la creación del contenido, escribiendo los textos y creando las diapositivas una por una para concluir en los efectos y las transiciones. Y este es el modelo ideal de una diapositiva, muy sencilla, que presente una sola idea, un título, un elemento visual y una breve leyenda, nada más. Y algunas consideraciones sobre qué no hacer, no sobrecargar de texto, no experimentar distintas fuentes tipográficas, no tratar de poner todo en una lámina, no abusar de efectos y transiciones, no usar viñetas,
no abusar de cuadros y gráficos, no poner cualquier imagen que pillamos en internet, no mezclar láminas diferentes porque vamos a tener conflictos visuales de tipografía. Bien, y en el paso 10 vamos a hacer un checklist. O sea, vamos a evaluar nuestra preparación, vamos a ver qué tan bien estamos en este punto de nuestra preparación de la presentación. El checklist es poner cumple o no cumple, como para hacer un examen de conciencia. La primera pregunta clave, ¿tengo una historia verdadera? ¿Sí o no? La segunda, ¿creemos que cambiará la audiencia de alguna manera? ¿Sí o no? Si fuese no, probablemente estamos haciendo perder el tiempo a nuestra audiencia. Lo tercero, ¿es de beneficio? ¿Se puede aplicar, recordar y disfrutar? ¿Sí o no? 4, ¿sé qué verdad voy a explicar? ¿La verdad factual, intelectual, emocional o ambas? ¿O todas? 5, ¿conozco el contexto? ¿Tengo clara la idea que voy a transmitir? ¿La esencia mía que voy a exponer? ¿Quién es mi audiencia? La sexta, tengo definido el tipo, si es un informe, si es una explicación, un discurso o un drama. 7, tengo definido la línea argumental, el puma que reposa, que trepa, que ataca o que salta. La pregunta 8 del checklist, tengo las preguntas a contestar, qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. La 9, he definido las características para mis preguntas, SCVD, simple, complejo, calidad, cantidad, visión con estrategia individual versus comparativo, cambio versus situación actual. La 8, he definido los elementos visuales y su uso, fotos, gráficos, videos, dibujo. 9, mis láminas son simples, atractivas y fáciles de entender. Y 10, he revisado, estudiado y practicado su exposición muchas veces y con mucha gente. Bueno, la verdad que esto suena exagerado, pero depende de qué nivel de inversión estamos dispuestos a hacer en nuestra presentación para convertirla en extraordinaria. Bien, el penúltimo paso tiene que ver con la presentación en sí. ¿Sí? Al realizar la presentación podemos considerar con especial cuidado el lenguaje no verbal. ¿Sí? Hay una cita que dice, la monotonía es la muerte del conferencista. Y que al presentar, solo el 7% de la comunicación representan las palabras. El 38% es la tonalidad y el 55% es el lenguaje corporal. Bueno, entonces, respecto a la voz, ¿qué tenemos? 1, la velocidad. Rápido para lo que no importa mucho, lento cuando hay información y muy despacio para lo más importante. En general, más despacio de lo normal. Sobre el volumen, enfatizar diferentes partes, que suene como una conversación de amigos, con emociones. Tono, los tonos graves pueden dar una impresión de sabiduría y quedan bien cuando hablamos más despacio. Hay que buscar lo que se llama el tono conversacional, como si fuera una charla de amigos. Espacios y pausa, tan importantes como las palabras. Largos cuando nos acercamos a puntos claves, a cada lado, y la tensión aumenta mucho durante una buena pausa. Lo hace muy dramático. Sobre los hábitos corporales, tenemos en general que el lenguaje corporal es el área donde más se puede mejorar la comunicación. Las manos, lo principal que no distraigan, delante de uno, en la parte baja del estómago, tocándose los dedos, pasan desapercibidas. Hay que cambiarlas de posición cada 20 o 30 segundos. Una postura profesional, pulida, se llama presidencial, pies separados por unos 30 centímetros, paralelos, luego erguidos y orgullosos, no muy rígido, relajado pero orgulloso. Ojos y expresiones faciales, hay que hacer contacto visual, es muy importante y necesario. No hacer sentir incómodos a la audiencia, sino incluidos y conectados. Hay que frecuentar los rostros amigables. Movimiento y articulación, si el escenario es grande, será necesario moverse de manera decidida y con naturalidad, que no se vea forzado o preplanificado. Bueno, y lo último, vamos a evaluar nuestra presentación, ¿sí?
En todos los tipos de presentación, la primera pregunta siempre debe ser, ¿hemos explicado una historia verdadera? La segunda varía según el tipo. Para los informes, preguntarnos si hemos cambiado la información de la audiencia. Para la explicación, si hemos cambiado el conocimiento o habilidades. Para el discurso, si hemos cambiado las acciones. Para el drama, si hemos cambiado o reforzado las creencias. La tercera pregunta varía también según el tipo. Para el informe, si los hechos son comprensibles, relevantes y fáciles de recordar. Para la explicación, si las nuevas habilidades son lo bastante sencillas y prácticas como para practicarlas y aplicarlas. Para el discurso, si la nueva acción beneficia a todos, a nosotros y a la audiencia. Y finalmente, para el drama, si es probable que las creencias sean recordadas y disfrutadas. Luego tenemos lo último, las lecciones aprendidas, tienen que ver con lo que, en base a la experiencia vivida con la presentación y todo su proceso, tenemos que dejar de hacer porque no aportan valor. Eso es el stop doing. Lo que tenemos que comenzar a hacer que antes no hacíamos. Eso es el start doing. Y finalmente, ¿qué cosas debemos seguir haciendo porque funcionan? El continue doing. Bien, vamos a pasar al segundo tema de la presentación de hoy, que es la propuesta de valor para potenciar a las personas, inteligencia de negocios, dado por el programa de Cognos. Esta es la propuesta de valor, es un programa de formación desarrollado por Cognos que busca potenciar personas y organizaciones, busca transmitir conocimientos y buenas prácticas aplicando herramientas tecnológicas, promueve el Self-Service BI, esto es el BI de autoservicio, es decir, que las personas trabajen en sus propios términos de manera independiente, estimula la colaboración, trabaja la teoría y la práctica tratando de cerrar la brecha entre ellas. Bien, les voy a mostrar acá que nuestro programa está conformado por 5 cursos, por cada uno de los cuales se puede recibir un certificado de participación y uno de finalización cuando se vence el examen. Luego tenemos los 2 diplomas de certificación cuando se vencen los exámenes de varios cursos. El diploma de certificación en BI y Excel, así se llama, se obtiene cuando se vencen los exámenes de los cursos BI, Excel 1 y 2, donde se ven fundamentos de BI, los componentes o add-ins de BI para Excel, que son Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map. Luego tenemos el otro track de certificación, que es el diploma de certificación en BI y Power BI. Lo obtiene cuando se vencen los exámenes de los cursos BI y Power BI Desktop y BI y Power BI Services. Finalmente, el título mayor del programa, el diploma de certificación profesional en BI de Cognos, cuando además de haber obtenido los 2 diplomas anteriores, se vence el examen del curso BI, DAX y temas avanzados, en el cual se tratan tópicos de inteligencia artificial, Machine Learning y Machine Learning en Power BI. Bien, audiencia, ¿a quién está dirigido? La audiencia objetivo de este programa es todo trabajador de la información. ¿Sí? En esta época casi todos lo somos. No tiene requisitos previos que no sean un deseo ardiente y sentido de urgencia por ingresar al mundo del BI. Los interesados que deseen trabajar fundamentos y herramientas para construir sus propias soluciones de BI, las personas que quieran entender el estado actual y las tendencias del BI, así como ser agentes de cambios en sus organizaciones. Los beneficios esperados para las personas, más y mejores resultados a nivel personal y profesional. Y para las empresas, más cantidad y calidad de resultados de su personal, además de potenciar y nutrir las prácticas de BI en la organización. Bien, entre sus características son 5 cursos de 3 horas cada clase, en total 75 horas, donde dependiendo del curso se mezcla un 10% de teoría y 90% de práctica en algunos,
y en los donde hay más práctica, hasta un 30% como máximo, más teoría y un 70% de práctica. Los cursos vienen con un texto especializado. Cuando la clase es en modo presencial, Cognos provee los recursos, ambientes y refrigerios. En modo virtual, la plataforma y los recursos especializados. Una característica muy interesante es la garantía de repetición sin costo, es decir, que si quieren repetir todo un curso o una clase o una par de clases en particular, lo pueden hacer en una próxima publicación de los cursos sin costo alguno. Bien, y quiero mostrarles cómo está creciendo la demanda del BI en el mundo en general. Estos son números del 2014 y 2015 que muestran, que el BI y analítica, el 50% de las empresas consideran que son los temas de prioridad. ¿Sí? Infraestructura y data centers, computación cloud, ERP y móvil son importantes, pero menores que el BI y Analytics. Eso significa que la demanda en BI, en temas más aún con las nuevas tecnologías de Big Data e inteligencia artificial, va a ser algo muy demandado profesionalmente y ya lo es. Bien, les voy a comentar rápidamente la agenda que tenemos a lo que resta del año. ¿Sí? Estos cursos no tienen un orden necesario, pueden ser tomados sin secuencia, no son interdependientes, sino más bien complementarios. Tenemos en Cognos planificado para octubre el curso número 3 sobre Power BI Desktop, para noviembre el de BI y Excel 2 y para diciembre el de BI y Excel 1. Bien, vamos a ir cerrando el evento. Quisiera complementar la experiencia que les comenté al comenzar esta presentación, viendo de esta manera, una historia, una vivencia nuestra. A principios del 2015, un amigo mío, director nacional de una importante universidad, me llama para comentarme que tiene algunos problemas en temas tecnológicos. Me cuenta con algo de frustración que, por ejemplo, no le funcionan las cosas básicas de su correo electrónico en su móvil y que tiene otros incidentes con su sistema académico. El cambio de enfoque en mi trabajo por la experiencia que les comenté al principio de esta presentación hace que en lugar de tratar de ayudarlo con el tema puntual del correo o cualquier otro asunto específico, le propongo un enfoque más integral y largo plazo. Mi propuesta fue que conformemos un comité para elaborar una estrategia digital para la organización que busque resolver no solo los problemas manifestados en ese momento, sino muchos otros que se tienen y que además se considera el futuro tecnológico de la universidad. También les propuse mi acompañamiento con un enfoque de coaching, en lugar de la tradicional consultoría con la que había estado trabajando por años durante mi vida profesional. Los resultados de este enfoque fueron claros y contundentes. En el 2015 comenzamos la elaboración de estrategias digitales para la universidad. La planificamos durante 4 meses. O sea, el plan era hacerlo en 3 meses, pero nos tomamos 6. Los planes siempre cambian. Entre el 2017 y el 2019, la estrategia digital de la universidad es ejecutada. Si se fijan, comienza 2 años después de la planificación. Lento pero seguro. El 2017 se comienza a trabajar las estrategias digitales de 2 empresas más del grupo corporativo. Durante el 2018, estas estrategias son ejecutadas. Bueno, pero ¿qué pasa en el 2020? Marzo. Tenemos el gran evento disruptor global de este siglo, la pandemia mundial del coronavirus. Muchas empresas no están preparadas para soportar el impacto de semejante evento en sus negocios. En agosto del 2020, recién hace poco tiempo, tengo la oportunidad de conversar con los ejecutivos de las distintas empresas del grupo corporativo que me agradecen el haberlos acompañado en la iniciativa y reconocen el valor de lo que se hizo con la creación y ejecución de las estrategias digitales, lo que les permitió estar mejor preparados para aguantar los embates de la pandemia. Pudieron pasar clases virtuales con miles de estudiantes durante este periodo. Además que el personal pudo trabajar desde sus casas, pues todos los sistemas de gestión habían sido llevados a la nube como parte de la estrategia digital. Obviamente, en lo personal me sentí con una gran satisfacción por estos resultados. Y haciendo una retrospección, ahora reconozco cómo el cambio de enfoque que di a mi trabajo puede lograr un impacto mucho más valioso.
Podría resumir el mensaje de esta experiencia como pensar en grande, avanzar poco a poco, paso a paso, ver valor, adaptarse si es necesario y continuar avanzando de ahí hacia adelante. Este es el enfoque que también recomendamos para nuestro programa de formación y que puede ser fácilmente aplicado. Bien, señores, vamos a ir a lo último. Solo queda agradecerles su participación en este evento antes de pasar al ciclo de preguntas y despedida final. No sin antes reforzar la misma cita con la que arrancamos. La voy a leer de nuevo. No todo el mundo necesita ser un científico de datos, pero en nuestros días todos deberíamos desarrollar habilidades en analítica de datos para potenciar nuestro trabajo profesional y mantenernos competitivos mejorando nuestra toma de decisiones. La propuesta de Cognos es hacer que los participantes pasen de una forma, que en inglés se la llama como I-shaped a T-shaped, o sea, de una forma I a una forma T en inteligencia de negocios. Se dice que una persona es I-shaped, o sea, forma I, cuando es un especialista en algún área específica. La I mayúscula es larga y alta, lo que significa profundidad de conocimiento. Una persona T-shaped, de forma T, es aquella que además de tener su especialidad, ya que la I mayúscula se mantiene, gana en conocimientos de amplitud, que es la cabeza ancha de la T. En este caso, en conocimiento y habilidades en BI para complementar su formación, versatilidad y potenciar sus capacidades. Bien, señores, vamos ahora a hacer dos cosas. Vamos a correr una encuesta de satisfacción del evento. Vamos a hacer un breve tiempo de preguntas y respuestas, por lo cual ustedes pueden abrir sus micrófonos y podamos intercambiar esta experiencia, estos comentarios. Bueno, entonces quedo atento a sus comentarios. También lo pueden hacer a través del chat. Cualquier comentario o aporte es valioso para todos los que han participado. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Diego. Hola, Diego. ¿Qué tal? Bueno, muy interesante toda esta charla. Bastante interesante más que todo el curso y los cursos que se intentan aplicar. Ahora, por mi parte, en nuestra empresa estamos comenzando a utilizar esta herramienta que es muy potente, que es Power BI. Así que mi pregunta está más enfocada obviamente al curso de Power BI Desktop. Tengo entendido que ahí existe lo que es la parte teórica y práctica. La teórica sería un 70% y la práctica un 30% en su... Sí, buena pregunta. Fíjate, los cursos iniciales tienen más componentes conceptuales. Entonces, en el caso de Power BI Desktop, no. Es 90-10 más o menos. 90 práctica y 10 conceptual. Cuando hablo de conceptos, me refiero que aprendemos, por ejemplo, cómo crear modelos analíticos, cómo diseñar data marts. Me refiero a que aprendemos, por ejemplo, de qué trata la inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia artificial hay, qué tipos de algoritmos, y ese tipo de cosas que son fundamentos. Muchas veces yo he asistido a capacitaciones donde son 100% prácticas y la verdad es que no se explota el total potencial de la herramienta porque nos faltan cimientos, nos faltan fundamentos. No sé si contesté tu pregunta. No, sí. Ahora está más claro. Evidentemente sí, es muy importante la parte teórica para claro, hacerlo bien, se podría decir. Sacar un buen análisis de datos mediante la herramienta que, bueno, ahora lo estamos haciendo, trastabillando un poco en DAX, ¿no? Y en esas cositas, sintaxis. Pero entonces ya me quedó más claro. Así es, Diego. Así es, Diego. Y por ejemplo, durante el curso aprendemos a trabajar con el Crisp Data Mining, que es este modelo para hacer analytics,
que te da unos fundamentos, un marco de trabajo para trabajar analítica. Muchas veces la mayoría de nosotros lo hacen empíricamente, intuitivamente, ¿no? Bien. Exacto. Gracias, Diego, por participar y por preguntar. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar? Buen día. Buen día. Quería hacer una consulta. Vi que mostraron un cronograma como de 3 cursos en una pantalla. ¿Quiere decir que de los 5 cursos de los que habló, que componen todo solamente van a haber 3 disponibles en lo que queda del año? Sí, correcto, correcto. Son 5 cursos en total el programa. Tenemos los 3 cursos primeros son los que tienen más demanda, ¿no? Entonces son los que los damos con más frecuencia. Tenemos octubre, noviembre, diciembre, un curso cada uno, y después estamos todavía preparando la agenda para el próximo año. Ah, ya, perfecto, gracias. De nada, de nada. Buen día. Buen día, ¿quién habla? Michael Quariti. Hola Michael, un gusto. Una consulta. En realidad, ¿qué nivel de estudios uno debería tener? Porque he visto en los anuncios o algo, los analistas de información que generalmente están buscando que tengan formación en sistemas, ingeniería, informática, pero en mi caso me interesa mucho y conozco mucho de lo que es el Excel y toda información, pero no tanto así de sistemas. De Bueno, formación se necesitaría. buenísimo. Gracias Michael por la pregunta, va a ser muy aclarativa para todos. Fíjense, estas herramientas y las modernas que ahora se usan para analítica se llaman de Self-Service BI. O sea, eso es inteligencia de negocios de autoservicio, que la hace cualquier persona en sus propios términos. No necesita saber sistemas. Todo el mundo necesita hacer análisis y hacer toma de decisiones en base a datos. Entonces, el único requisito es que seas un information worker, o sea, trabajador de la información. De hecho, si me decís que usas Excel y haces esto, ya trabajas con información y datos. Y no necesitas tener ninguna especialidad ni en Excel, ni en matemáticas, ni en estadística, ni en nada de eso, ¿sí? Otros programas como el de Data Science sí requieren un conocimiento sólido de matemáticas y estadísticas, pero este no es un curso de Data Science, es un curso de BI, de Self-Service BI, ¿ya? O sea que es totalmente apto para vos, Michael. No sé si te respondí la pregunta. Hola Michael, ¿estás ahí? Sí, gracias, sí, era siempre mi duda, ¿no? Porque Bueno, sí me interesa de okay. sistemas muy poco, ¿no? No te preocupes. Solo Gracias, tenés sí. un deseo ardiente, como decía la lámina. Sí, Bien. es que en realidad le comento un poco, yo estoy en el área de riesgos y me interesa, veo que hay mucha información, manejo bases de datos y todo, pero sé que puedo mostrarme más, digamos, para acceder a mejores oportunidades, pero de sistemas sí, muy poco, como le decía, y esa era mi preocupación, digamos, empezar en el campo de sistemas desde abajo, ¿no? No es necesario. Te entiendo, estoy muy de acuerdo con vos, Michael. Excelente, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Hola tío, habla Manuela. Hola, Manu, qué gusto. Bueno, bien, primero que nada, la retroalimentación de la que usted hablaba, excelente curso y me encanta ver cómo Cognos siempre sigue creciendo y aparte actualizándose, ¿no? No siempre es lo mismo, entonces buenísimo. Gracias, Manu. Una pregunta, yo estaba trabajando en una empresa y yo estaba trabajando con todos los datos en tema de marketing y es una app, entonces digamos que se podía hacer todo esto, pero ahora estoy yendo a la empresa familiar que es una cervecería y están
o sea, ellos han sido, no desordenados, pero como que no han levantado muchos datos, están empezando porque yo les estoy pidiendo, pero esa es mi pregunta, como que ¿en qué punto las empresas pueden empezar a emplear este tema de BI? Bueno, te voy a responder con otra pregunta, Manu. ¿En qué Ya. punto las empresas necesitan tomar decisiones Desde el- informadas? De siempre. O sea, sí. entonces el empezar esto, este tipo de conocimientos, de empoderamiento, te va a abrir nuevas visiones, nuevas perspectivas. Seguro va a ser para avanzar y crecer. Buenísimo. Muchas gracias por tus comentarios y tu participación, Manu. Ujú. A ustedes. Bueno, ¿alguien más? Alguien pregunta ahí, Rudy, ¿el Power BI es similar al SAP? Bueno, SAP es una plataforma de gestión de empresas, ¿sí? Tiene miles de cosas, tiene también herramientas de BI y Power BI es una plataforma de Microsoft para hacer BI, ¿de acuerdo? Hay varias plataformas, varias herramientas en el mercado. Entonces, por eso también lo importante es de aprender la parte de fundamentos y conceptos. Yo siempre digo, las herramientas van y vienen. Ahora estamos usando, no sé, SAP o Power BI o Excel, lo que sea, pero de aquí a un tiempo quizá estemos usando otras herramientas. Entonces, aprender con fundamentos sobre herramientas top de la industria es una buena inversión. ¿Ok? ¿Alguien más? Están lindas las preguntas. Todos aprendemos. Bien, ahí hay otra pregunta que dice, ¿el programa abarca todas las funciones DAX? Bueno, DAX es muy grande, ¿sí? Es muy grande y requiere un proceso importante de maduración con el tiempo. El último curso, durante todos los cursos se ven algo de DAX y se va introduciendo. El último curso de DAX es el que profundiza mucho más en esa herramienta. Por si acaso, DAX significa Data Analysis Expressions y son fórmulas tipo Excel que permiten hacer cálculos dentro de los modelos analíticos, que es una parte muy importante y poderosa de la creación de data marts y modelos de análisis, ¿no? Augusto, no sé si llegué a contestar tu inquietud. Ok. Bien, buenísimo. ¿Alguien más, por favor, que quiera comentar? Nos encanta que participen. Buenas tardes, disculpe. Sí, Heidi. Me encantó la presentación. Yo igual estoy comenzando en el mundo laboral con análisis comercial y la verdad que todos sus consejos me encantaron. No sé si ya preguntaron, se me fue unos 10 minutos el internet, pero quería saber cuál es la inversión que se necesita para los cursos, para los 3 que nos mostró. Ya, excelente, Heidi. Fíjense, Fabiana Celada es la agente comercial encargada de estos cursos. Ella ha dejado sus datos en el chat. Si, Fabi, por favor, los podías dejar de nuevo. Entonces, Heidi, toma contacto con ella directamente y que te hable de los precios, formas de pago, si hay grupos o no. O sea, tenemos una variedad de formas para hacerlo más accesible posible a todos estos cursos. Perfecto, muchas gracias. De nada, Heidi, un gusto. Igual un gusto, muchas gracias por la charla. Bueno, un placer. ¿Alguien más? No se requiere ningún nivel de Excel, no es necesario. Si han hecho sus primeros pininos en Excel, está bien. Si tienen más experiencia en Excel, está bueno porque van a avanzar más rápido, pero el curso está enfocado a gente que no necesariamente tiene una amplia experiencia. Sí, seguimos abiertos. ¿Alguien más que quiera comentar? No necesariamente preguntar.
Bueno, ahí León pregunta si tienen cursos para aprender solo las funciones DAX. Si ustedes ya tienen experiencia en estas herramientas, les recomendamos el curso número 5, ¿sí? Donde se ve a profundidad DAX. ¿Te contesté, León? Bueno, de nada, León, un gusto que hayas participado acá. Bien. Seguimos abiertos a sus comentarios o preguntas. Si alguien quiere comentarnos su experiencia, algo que ha hecho con temas de BI, cómo le ha ido, qué viajes ha recorrido con estos temas, también va a ser un gusto escucharlos. Bien. Buenos días. Quería hacer una consulta. Nosotros trabajamos con base de datos Oracle. Pues no sé si tienen cursos orientados a Oracle sobre BI. Ya. ¿Cuál es tu nombre, perdón? César Pita. César. Mira, César, las herramientas modernas de BI, las plataformas de BI, son multifuente. O sea, significa que vos con la herramienta podés acceder N distintas fuentes, archivos de texto, archivos Excel, archivos en la nube, servicios en la nube, Oracle, SQL Server, DBase, SAP, cualquier fuente, ¿sí? Entonces, Power BI, tanto en Excel como en Power BI Desktop, tiene conectores que leen datos de Oracle, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata el BI, juntar datos de distintas fuentes, consolidar la información, armar modelos sólidos y a partir de ahí hacer lo que se llama la explotación del BI, apoyando la toma de decisiones. ¿Te contesté, César? Sí, perfecto, gracias. Una consultita más. En el tema de Power BI, ¿este maneja gestor de usuarios para los accesos, para conceder accesos? Sí, fíjate, Power BI es una plataforma, son varias herramientas. Una de ellas se llama Power BI Desktop, pues, que es para la creación de los modelos analíticos, y tiene lo que se llama el Power BI o Power BI Services, que es un portal en la nube donde se hace BI de equipos, o sea, se colabora, se comunica, se trabaja en equipo. En ese portal uno configura permisos, seguridad y ese tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, Franz nos comenta, muy buena la presentación y se le agradece por la capacitación y también gracias a Cognos por brindar el curso. Quiero enfocarme en esto porque me parece una herramienta muy útil que me puede ayudar a futuro. ¿Qué cursos me recomiendas tomar? Y gracias. Bueno, yo les recomiendo seguir el programa que tenemos. El único que tiene requisitos es el último curso, ¿sí? Hay que saber más para entrar al curso 5. Los demás pueden ser tomados en cualquier orden y cualquier momento. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? Bueno, señores, ha sido realmente un placer, un gusto que hayan podido venir. Les agradecemos mucho. Esperamos haberles dado un poquito de valor en estas épocas difíciles. Comuníquense con nosotros cuando gusten. Estamos atentos para apoyarlos, para ayudarlos a crecer. Les mando un saludo a todos, un abrazo. Feliz fin de semana. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao.